Bueno, para continuar voy a hablar acerca de los medicamentos que existen para poder tratar el glaucoma. Como se ha mencionado y todos sabemos, pues la presión intraocular es el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma y para que el glaucoma progrese. Por lo tanto, pues nuestro tratamiento está enfocado en reducir esta presión intraocular con el objetivo, pues bueno, no de curar porque ya sabemos que se trata de una enfermedad crónica, pero sí de detener la progresión del daño. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. Como varios estudios lo han demostrado en diferentes tipos de glaucoma, el objetivo principal es disminuir la presión intraocular, tanto en los glaucomas de tensión que consideramos presión de tensión normal o de tensión baja, como inclusive en los pacientes hipertensos oculares que no han desarrollado glaucoma. Entonces, creo que se justifica, o sea que y queda claro que nuestro objetivo será bajar esta presión intraocular. Ahora, ¿qué tenemos que hacer o en qué tenemos que pensar para bajar nuestra presión intraocular? Pues en primer lugar tenemos que tener una presión intraocular meta, que como ya lo explicó la doctora Hanel Maldonado, esa presión intraocular meta la tendremos que basar en diferentes conceptos, como ya se mencionaron, y esta presión intraocular será dinámica en el transcurso de la enfermedad. Por lo tanto, tendremos que ir haciendo ajustes conforme vaya pasando el tiempo. Y otra de nuestras propuestas como premisas es que tenemos que iniciar o pensar iniciar con una monoterapia. Esa debe de ser nuestra piedra angular para el inicio del tratamiento. Y para poder iniciar esta monoterapia tenemos que pensar en los agentes de primera línea. Los agentes de primera línea, pues bueno, son los betabloqueadores y los análogos de prostaglandinas, los cuales han sido ampliamente recomendados y sugeridos en diferentes manuales y consensos nacionales e internacionales. Creo que es importante comentar que las ventajas de una monoterapia son varios. Principalmente, pues reduce el riesgo de los eventos adversos que se pueden presentar con diferentes tipos de medicamentos. Y además de provocar menor daño hacia la superficie ocular, que actualmente ha tomado un auge muy importante, este tipo de problema a consecuencia del uso de los medicamentos por un tiempo crónico y prolongado. También es importante comentar que de estos dos medicamentos de primera línea, los análogos de prostaglandinas tienen un poder de reducción en la presión intraocular más importante, en donde pueden bajar la presión por lo menos un 30%. Tenemos también algunas desventajas, no todo es perfecto. Dentro de estas desventajas tenemos que, pues bueno, muchos de nuestros pacientes, ¿sí? Aproximadamente el 75% de los pacientes van a requerir de 2 o más medicamentos después de 2 años de tratamiento para poder lograr una presión intraocular meta. Y en algunos estudios, como en el de CAS, están hablando del porcentaje de medicamentos que requirieron de adicionar de medicamentos en diferentes tipos de análogos de prostaglandinas, como fue en este estudio el 30% para latanoprost y del 24% para bimatoprost y travoprost. Dentro de los betabloqueadores que tenemos disponibles está el timolol, el levobunolol y el betaxolol. Estos, como ya los mencioné, son agentes de primera línea, se están empleando desde 1970, o sea que tenemos ya muchos años de experiencia con el uso y nos han demostrado que tienen un perfil de eficacia y de seguridad bien conocido. Creo que todos los hemos usado y sabemos y podemos constatar esto.
También existen algunas presentaciones en donde se utiliza una gota al día. Dentro de estos betabloqueadores tenemos uno que es selectivo, beta 1, que es el betaxolol. Todos van a funcionar disminuyendo la producción de humor acuoso y tienen un poder hipotensor alrededor de un 20 a 30% de la presión basal. Su dosis habitual es de cada 12 horas, excepto los que están formulados para que se utilice cada 24 horas. Es importante, y muchas veces lo olvidamos, las contraindicaciones que tienen esto, porque aunque sea simple aplicación tópica a nivel ocular, sí tienen efectos colaterales y deben de estar contraindicados. En los pacientes que tienen una asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden agravar la crisis de tipo asmático. También en aquellas personas que tienen bloqueos a nivel cardíaco, pueden presentarse bradicardia e inclusive caer en insuficiencia renal. A mí me ha tocado ver varios de estos pacientes. A nivel local tienen varios efectos, como es una queratitis epitelial superficial y pueden llegar a provocar inclusive a nivel sistémico hipotensión arterial. Dentro de los análogos de prostaglandinas o prostamidas tenemos al atanopros, al travoprost, al bimatopros y en desuso ya la unoprostona. Su mecanismo de acción principal va a ser el aumento en la salida del humor acuoso, pero vía uveoescleral. Este mecanismo de drenaje de humor acuoso era poco conocido y de poco interés para nosotros hasta que empezamos a utilizar estos análogos de prostaglandina. Actualmente, por sí solos, tienen el mayor poder de reducción de la presión intraocular, llegando a alcanzar más del 30% de la presión intraocular. Su dosis también es muy cómoda, en donde se utiliza una vez al día, excepto la de la unoprostona, en donde se utilizaba cada 12 horas. Prácticamente no tienen contraindicaciones a nivel sistémico, pero sí en cuanto a la hipersensibilidad por sí solo del medicamento y a nivel local. Hay que tener precaución en pacientes en donde hayan tenido un edema macular quístico, ya que puede agravar esta situación, y en pacientes que hayan tenido queratitis herpética porque pueden reactivar nuevamente el cuadro infeccioso agudo. Uno de los efectos secundarios más importantes que presentan estos medicamentos es la hiperemia conjuntival, que la llegan a presentar un porcentaje importante de los pacientes. Es importante siempre mencionárselos y en la mayoría de los casos, pues bueno, son asintomáticos y pues el paciente llega a tolerarlo bastante bien. Otros de los cambios también a nivel local es el crecimiento de las pestañas, que en nuestros pacientes del sexo femenino no es tan desagradable este efecto adverso, y puede haber hiperpigmentación de manera periocular en los párpados, que se puede evitar si nosotros le comentamos a nuestros pacientes que tengan cuidado de que no mojar la piel de los párpados al momento de aplicarse el medicamento. Otros de los medicamentos que tenemos, pero ya dentro de la segunda línea, son los agonistas adrenérgicos. Dentro de estos tenemos a la dipivefrina, la praclonidina y la brimonidina. Actualmente, pues bueno, creo que tenemos en uso la brimonidina, pero utilizamos mucho los anteriores. Estos se empezaron a utilizar desde 1920 y su mecanismo de acción principal es la disminución de la producción de humor acuoso. Sin embargo, siempre se ha comentado que tienen un mecanismo también en donde aumenta el flujo de salida por la vía uveoescleral. Tienen una reducción o una potencia aproximada del 25% y se utilizan una gota 2 o 3 veces al día. De las contraindicaciones es importante comentarles, muy importante, de que hay que tener cuidado, más bien no utilizarlo en niños y tener cuidado en personas mayores, ya que este medicamento atraviesa la barrera hematoencefálica
y los pacientes pueden tener somnolencia y en algunos casos pueden caer en estado de coma. Entonces hay que tener mucho cuidado. También en aquellos pacientes que estén bajo tratamiento con medicamentos de la IMAO. De los efectos secundarios, bueno, tenemos un efecto secundario muy importante que es la conjuntivitis folicular. En un porcentaje de hasta el 16% se puede presentar este tipo de cuadros alérgicos y la única manera de corregirlo es suspendiendo el uso del producto. Entonces hay que estar muy pendiente. También como efecto secundario sistémico, pues podemos tener la taquicardia, la arritmia, la boca seca, la fatiga y principalmente la somnolencia. Y por ese motivo tendremos que suspenderlo. También tenemos dentro de nuestro cartera de medicamentos para combatir el glaucoma, para controlar el glaucoma, a los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Dentro de estos tenemos a los tópicos, como la brinzolamida y la dorzolamida, y a los sistémicos tenemos a la acetazolamida, que lo conocemos también ampliamente. Estos van a disminuir pues, la producción de humor acuoso y las dosis generalmente a nivel tópico se utiliza una gota 2 a 3 veces al día y a nivel sistémico son 200 miligramos vía oral cada 6 horas. Contraindicaciones, es importante, sobre todo a nivel sistémico, tomar en cuenta con la insuficiencia renal, hepática o suprarrenal, ya que pueden ocasionar acidosis hiperclorémica, entonces hay que tener mucho cuidado. Si los vamos a utilizar a nivel sistémico, los tendremos que utilizar por un corto tiempo para no tener complicaciones o efectos secundarios, y como litiasis renal o problemas a nivel metabólicos en donde los tenemos que suspender. Generalmente los utilizamos en cuadros o en crisis agudas o en pacientes que estamos en espera de tomar una decisión quirúrgica. Tenemos también a los parasimpático-miméticos, como son la pilocarpina. Estos son empleados desde 1870, fueron muy utilizados y pues durante mucho tiempo fueron la única herramienta o la herramienta más potente para bajar la presión intraocular. Su acción es directa sobre el músculo ciliar y facilita la salida del humor acuoso. Se utiliza una gota 4 veces al día, lo que en ocasiones se hacía un poco incómodo para el paciente. Y pues tenía varios efectos secundarios y a veces no era muy bien tolerado. Dentro de las contraindicaciones es que forman o favorecen la aparición de la catarata, pueden producir uveitis, no se deben de utilizar en un glaucoma neovascular o en un glaucoma asociado a uveitis porque favorecen el proceso inflamatorio y aumentan la congestión y están contraindicados absolutamente en el bloqueo pupilar. Hay que tener precaución en su uso en aquellos pacientes con una miopía elevada, sobre todo de tipo axial, ya que por su acción sobre el cuerpo ciliar puede favorecer lesiones en la retina que pueden provocar un desprendimiento de esta. Como efecto secundario, bueno, presenta pues el cierre de la pupila que llega a ser incómodo en los pacientes, producen cefalea y espasmo ciliar. Dentro de los agentes hiperosmóticos tenemos al manitol, que, bueno, como ustedes saben, se utiliza también en cuadros agudos, y su dosis es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso y se utilizan vía intravenosa. Están contraindicados en los pacientes, sobre todo que tienen un problema de insuficiencia cardíaca y de insuficiencia renal. Y también, bueno, evitar en los pacientes diabéticos, sobre todo en aquellos que estén descontrolados, porque pues, les vamos a provocar un cuadro de hiperglucemia. Este es el panorama, o sea, general de nuestros medicamentos
Y creo que debemos de razonar cuando tenemos que adicionar un segundo fármaco, ya que, como sabemos, pues la monoterapia, y como lo vimos ya anteriormente, no es no es lo más efectivo. Entonces, tendremos que razonar cuando tenemos que agregar un medicamento, un segundo medicamento o más, principalmente en aquellos cuando no hayamos alcanzado nuestra presión meta, cuando tener precaución en aquellos pacientes que tienen un daño en la papila muy avanzado, y cuando veamos que hay una progresión en el daño glaucomatoso, principalmente en el campo visual, como en esta imagen en donde vemos que ha progresado el daño. También debemos de pensar en que al adicionar un medicamento tratar de buscar un efecto aditivo, y este va a ser mejor si los mecanismos hipotensores son diferentes. Por ejemplo, combinar medicamentos que mejoren el flujo de salida con medicamentos que disminuyan la producción de humor acuoso. Esta va a ser una combinación de tipo sinérgico. La selección de la terapia aditiva, bueno, la vamos a pensar pues en la eficacia, en la seguridad y tolerabilidad, dependiendo de cada paciente, en la dosificación conveniente para que tengamos un mayor apego al tratamiento. Debemos de pensar en que haya una buena combinación o que haya una buena sinergia con los análogos de prostaglandinas, ya que pues este es uno de los medicamentos en donde utilizamos generalmente de primera línea. Y por otra parte, bueno, pensar en la utilización de una combinación fija, ya que esta combinación fija nos puede ayudar a tener un mayor apego al tratamiento y menos efectos colaterales y un supuesto beneficio en cuanto a los costos. Es menor costo comprar un frasco que tener que comprar dos frascos. Las ventajas de una combinación fija, bueno, más o menos ya lo he comentado. Principalmente me parece que es el mejorar el cumplimiento al tratamiento. Y pues bueno, a manera de primicia, o sea, de cuáles pueden ser los próximos medicamentos que podemos tener, el taflupros, que es un análogo de prostaglandina sin conservadores, que lo iba a distribuir MSD, sin embargo, bueno, MSD pues desapareció su participación a nivel de la línea oftálmica en América Latina, por lo tanto, pues bueno, es incierto cuándo lo podremos tener aquí en México. Sin embargo, pues se utiliza en Estados Unidos y en Europa. El travoprost, en donde está próximo a lanzarse una nueva formulación sin cloruro de benzalconio. Y la combinación de brinzolamida y brimonidina, que el atractivo que nos trae es que va a ser una combinación fija sin el uso de beta bloqueadores. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.